Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de psicología aplicada. Hoy traemos un tema muy importante, la sensopercepción. ¿Para qué nos sirve la sensopercepción? ¿Qué tanto le podemos sacar utilidad el hecho de que conozcamos cómo nosotros, a través de nuestras sensaciones y de nuestras percepciones, creamos nuestro mundo? ¿Qué es la sensopercepción? Vamos a dividirla en dos partes. La primera, la sensación. ¿Qué es la sensación? La sensación es aquellas percepciones que nosotros tomamos a través de nuestros sentidos del mundo real. Y a partir de esas sensaciones, nosotros vamos a empezar a generar un sinfín de respuestas. Y a partir de estas respuestas, yo voy a tener una forma de cómo voy a percibir el mundo. ¿Sí? La sensopercepción es lo que me va a permitir a mí poder percibir todo lo que está en mi entorno, hacerlo mío, introyectarlo, generarme una idea o una realidad a partir de esto, y a partir de esta realidad yo voy a ser funcional en la vida. La sensopercepción tiene tres puntos muy importantes por los cuales nosotros podemos percibir, adaptarnos y tener la respuesta en la vida. La primera es cómo somos educados, cómo somos o cómo tenemos nuestro concepto de fe y cómo a partir de estos puntos yo genero una ideología. Estos tres factores que son educacionales o que son culturales son los que nos van a permitir, a partir de cómo lo percibo y a partir de cómo lo siento, yo voy a generar una realidad o yo voy a generar un proceso de aprendizaje. Y a partir de ese proceso de aprendizaje, yo voy a generar una estructura o una identidad de mí para poder ser funcional en esta vida. La sensopercepción nos va a permitir ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Si nosotros no tenemos esta ubicación en tiempo y espacio, nosotros vamos a andar divagando en la vida y vamos a sufrir una serie de trastornos que no nos van a permitir ser, entre comillas, personas adaptables al entorno o a la sociedad en la que estamos. Esa es la importancia que tiene la sensopercepción. Esta sensopercepción yo la puedo, si la comprendo, la puedo utilizar en mi beneficio y puedo potencializar mi inteligencia. ¿Por qué? Porque yo puedo autoestimularme para poder potencializar. Nos han dicho de 5 sentidos, hay más sentidos, ahora solamente son 5 los que vamos a tratar. ¿Cuáles son esos sentidos? Lo visual, la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Esos cinco sentidos, cuando yo hago una autoestimulación o aprendo cómo me puedo autoestimular o cómo puedo estimularme para potencializar, mis niveles de comprensión y de inteligencia y de adaptación a la vida me van a permitir poder tener un gran desempeño con el menor esfuerzo y el máximo de rendimiento. Por eso la importancia de conocer cómo funcionamos a partir de esto. La sensopercepción, como hace ratito decía, está basada en 3 puntos. La primera, mi educación. ¿Cómo soy educado? Si yo me doy cuenta cómo es esa estructura de educación que tengo y yo la uso en mi beneficio. Si yo me doy cuenta cómo es mi concepto de fe y a partir de esa fe que yo tengo, cómo la uso en mi beneficio, yo voy a generar una ideología o una creencia de mí mismo y esta creencia es la que yo voy a utilizar de acuerdo a todos los criterios que yo tenga, ya sea una imagen positiva o ya sea una imagen negativa. Y vamos a hablar lo positivo, como siempre lo hemos dicho, como aquella acción que yo voy a utilizar en mi beneficio para sacar un provecho. Y la negativa es aquella situación o aquel pensamiento que yo voy a tener para quedarme justamente en ese lugar, lastimarme y no avanzar. Entonces, conociendo esta parte de positivo o negativo, cuando yo utilizo estos 3 ejes de la percepción en mi beneficio, yo la potencializo. Y cuando yo utilizo estos 3 ejes más mis 5 sentidos, la potencializo más. Y cuando yo uso esos 3 ejes más mis 5 sentidos y soy una persona sensitiva, lo multiplico por n veces. Y así voy a empezar a adquirir una capacidad de ser una persona altamente sensitiva, altamente reflexiva, altamente perceptiva y voy a tener muchos esquemas para poder decidir
y poder tener la mejor opción. Independientemente de que nuestro cerebro siempre elige la mejor opción en cualesquiera de las situaciones que estemos. Y prueba de ello es que si yo soy una persona de 15 años y ahorita tomé una decisión, en ese momento, cuando yo tomé esa decisión, fue con todos los elementos que yo tenía y fue la mejor opción que encontré. Pero pasados unos años, y yo vuelvo la vista al pasado y me ubico cuando tenía esos 15 años y veo cómo lo resolví, lo más seguro es que me dé risa el saber cómo lo resolví. ¿Por qué? Porque al paso de los años tengo más conocimientos y tengo más elementos y tengo más opciones para poder decidir. Por eso es que nosotros vemos esa capacidad que teníamos antes a la que tenemos ahora, cuando nosotros hacemos en retrospectiva un análisis de cómo decidimos o cómo a través de todos los elementos que teníamos resolvimos una situación. Dentro del área de la sensación, nosotros encontramos 3 puntos muy importantes que nos van a poder permitir tener esta introspección con nosotros. La primera de esto es la interoceptiva. ¿Qué significa esto? Es la forma en la que nosotros percibimos nuestros órganos, es la forma en la que nosotros nos damos cuenta de nuestras emociones. Y si yo conozco cuáles son mis emociones o de qué forma yo ubico las emociones en mí, tendré más claridad para poder ubicarme dentro de esta parte interoceptiva. La parte propioceptiva, dentro de las sensaciones, la parte propioceptiva es cómo yo percibo mi cuerpo en el movimiento y en el espacio, o en el tiempo y en el espacio. Si yo soy una persona que nada y tengo bien clara cuál es la imagen de mi cuerpo, cómo debe de estar en la verticalidad, cómo debo de mover los brazos, cómo debo de patear, cómo debo de meter la mano al momento de dar la abrazada, cómo debo de respirar, todas esas imágenes que yo tengo de mi cuerpo es una imagen propioceptiva. Es como si yo me estuviera viendo desde afuera de mí y percibo el movimiento y percibo la ubicación de mi cuerpo, como si tuviera un espejo por encima mío y que me esté mirando y que pueda corregir las situaciones. Esto lo desarrollamos cuando hacemos actividades deportivas, la natación, la gimnasia, el ballet, todas ellas donde nuestro cuerpo tiene que llevar un movimiento y tiene que llevar un control y tiene que llegar a una ubicación del movimiento en tiempo y forma. Esa es la forma en la que nosotros podemos desarrollar la parte propioceptiva. Y viene el otro, que es la parte estereoceptiva. ¿Qué significa esto? Es cómo yo voy a tener el contexto de mi cuerpo en mi entorno. Vamos a poner un ejemplo de lo que sería la parte estereoceptiva. Hace mucho frío. ¿Qué es lo primero que hago? Siento, percibo esta necesidad de abrigarme, camino y me pongo un abrigo. Estoy reaccionando ante una necesidad que tiene mi cuerpo y estoy dando una acción o estoy haciendo una acción para cubrirla. Entonces, la parte sensitiva, cuando yo me doy cuenta desde cómo la percibo desde adentro, cómo la puedo magnificar junto con la sensación en mi cuerpo y cómo puedo tener esta relación de lo que percibo, de lo que siento junto con mi cuerpo y con el medio ambiente, tengo más elementos para poder resolverlo. Hasta este momento nosotros estamos viendo solamente la parte biológica. Ahora vamos a ver esta unión de la parte biológica con la parte mental. Aquí es donde interviene la percepción. ¿Y cómo se va a dar esta percepción? Bueno, nosotros dentro de la percepción vamos en primer lugar a recibir toda esta información. Estamos recibiendo todos los estímulos, todo esto se maneja y dentro de nuestra mente están haciendo procesos y estos procesos los empieza a clasificar en cada uno de estos puntos. Y una vez que los clasifica, empieza a hacer una discriminación, qué sí y qué no voy a utilizar, cómo lo voy a utilizar. Y una vez que yo hago esta clasificación, yo unifico cuáles serían las acciones que yo voy a tener a partir de lo que estoy percibiendo, a través de mi educación, a través de mis conceptos de fe y a partir de la ideología que tengo. Entonces todo esto yo lo agrupo, lo unifico, tomo un criterio y genero una experiencia, genero un aprendizaje. Todos estos puntos son los que a mí me van a ir sirviendo
para que en el día con día y a través de la experiencia y a través de los años yo tenga muchas más opciones para ser funcional en la vida. Por eso es muy importante que cuando trabajemos con niños o cuando nosotros seamos padres o tenemos a nuestros hijos pequeños, pues le podamos dar ese tipo de estimulación. Es muy importante que el niño, desde una forma pasiva, nosotros podamos ayudarle a que tenga un sinfín de sensaciones, de estímulos que le van a permitir al niño potencializar su inteligencia, potencializar su proceso de adaptación en la vida. Y cuando ya nosotros le dimos toda esta parte de estímulos, bueno, también darle una opción en la que nosotros lo podamos guiar a través de la percepción. Una buena educación, un buen criterio de fe, una fe trabajada desde dentro de mí, una fe trabajada. Yo como padre, darle a mi hijo los elementos de autoaceptación, afecto, cariño y que tengan un autoconcepto muy firme y muy sólido y que aprendan o que comprendan que son capaces de alcanzar las metas que se propongan. Cuando nosotros le fomentamos este tipo de fe a nuestros hijos, más la educación que le demos, una educación de que explore, conozca, experimente, viva, adquiera, analice, critique, cuestione, comprenda, dialogue, más la formación que tiene a través de los estímulos y la percepción, van a generar en él un concepto muy fuerte y van a generar en él una ideología muy humana. Cuando yo empiezo a trabajar o cuando yo estoy en estos puntos, la sensopercepción la voy a manejar en 3 puntos muy importantes que van a ser un efecto desencadenante. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un estímulo y estoy estimulando un órgano, estoy estimulando, no sé, la vista, esta va a venir y va a desencadenarse en otro sentido, y este en otro, y este en otro. Y entonces estos sentidos me van a llevar a una serie de estímulos en donde yo voy a generar un contexto de lo real, generando mi propia realidad. ¿Con esto qué quiero decir? Que todos nosotros, sin excepción alguna, percibimos lo que está en el mundo real, lo interpretamos a nuestra forma, a nuestra creencia, a nuestra educación y generamos nuestra propia realidad. Y a partir de nuestra propia realidad, nosotros vamos a abrir los canales de cómo vamos a percibir la vida. Si yo fui creado en un ambiente donde la vida era fatalista, esa es la forma en la que yo voy a conceptualizar todo lo que pasa a mi alrededor. Si yo fui creado en un ambiente en donde mi percepción fue de analizar, experimentar, comprobar, vivenciar y sacar el mejor de los provechos, seré una persona que en cualquier área que yo esté voy a tener un desempeño sumamente fuerte, muy importante y muy integrado a mi forma de ser. Entre más sentidos utilice para generar un contexto de realidad en mí, más opciones tengo de estar más apegado a lo real y más centrado en el tiempo y en el espacio. Cuando yo ya hago esta parte de generar o de darme cuenta o de experimentar con todos mis sentidos, estoy potencializando una vez más esta capacidad de inteligencia que tengo o esta capacidad de percibir la realidad. Y cuando yo agarro e inhibo, esto quiere decir que voy a buscar una sensación lo más pura posible, que es algo casi imposible, por no decir que imposible, pero cuando yo logro perfeccionarme en cómo puedo percibir las cosas, a lo mejor puedo anular mis demás sentidos y solamente lo voy a focalizar con uno y lo voy a desarrollar. Independientemente que cada uno de nosotros tiene un sentido más desarrollado o es el sentido con el que nosotros nos adaptamos más a la vida. Hay personas que son visuales, hay personas que son auditivas, hay personas que son de tacto o kinestésicas y a partir de esto nosotros nos vamos adaptando y potencializamos nuestra forma de cómo vamos dando las respuestas en la vida. Pero ¿qué pasa cuando dentro de nuestras percepciones nosotros tenemos algunos trastornos? ¿O cómo podemos deformar o cómo podemos llegar a un trastorno de esta sensopercepción? Una de ellas es cómo alteramos nosotros nuestra vida a partir de las drogas. Cuando nosotros a través de las drogas hiper o super estimulamos
alguna parte de la percepción de nuestras sensaciones, distorsionamos completamente nuestra verdad. Y entonces perdemos justo este contexto de realidad y divagamos. Cuando yo le enseño al niño o cuando yo busco darle los estímulos para que él pueda tener esta parte de armonía interna, o él pueda comprender a partir de un viaje a su interior en las sensaciones, o él pueda comprender a partir de sus instancias propioceptivas, estereoceptivas, cómo es y cómo funciona, le van a dar muchos elementos a este niño para potencializarse y desarrollarse más allá de lo común o más allá de lo que él trae en su equipaje. Por eso es muy importante la estimulación en la sensopercepción de los niños, porque les vamos a dar muchos más elementos para poderse adaptar y tener mejores opciones al momento de enfrentar una situación en la vida. Espero les haya servido esta información y espero que utilicen uno o dos de los puntos que trabajamos aquí para que puedan potencializar esa capacidad de ser felices en la vida. Nos vemos en el próximo video.